Bien, desde que tengo uso de razón, por alguna extraña razón, me ha interesado mucho el tema del comportamiento humano. Me ha interesado mucho tratar de entender lo que es el fondo y lo que es la forma. Y hay una palabra común que repetimos constantemente: reinventarnos, reinventarnos y reinventarnos. La realidad es que yo creo que esa palabra en sí guarda un error semántico, porque yo creo que no necesitamos reinventarnos. Lo que necesitamos es evolucionar, seguir evolucionando. Reinventar es partir muchas veces otra vez de cero, y la evolución es tomar aquello que ya venimos haciendo, hacer cambios y continuar un aspecto de mejora. Y ese es un tema fundamental que me ha acompañado a lo largo de todo lo que he venido haciendo. Me interesa mucho el tema educativo y luego me interesa sobre todo cómo lo que sucede en el tema educativo se traslada a la parte productiva. En esa búsqueda de tratar de entender los comportamientos, en esa búsqueda de tratar de entender por qué hay gente que sale adelante y hay gente que se atora, he ido encontrando una serie de elementos clave justamente en todo este trabajo. ¿Por qué en algún momento me veo involucrado en el despido de un director financiero que en credenciales inmejorables, que en resultados yo creo que es de los directores que más admiro? Y lo más complejo fue cuando le dábamos la mano en su despido y le decíamos que nos dolía mucho el haber despedido al que figuraba para ser el siguiente director general. ¿Y en qué radicaba justamente el que esta persona se tuviera que ir? En que, si bien por credenciales y por resultados esta persona estaba en un nivel muy importante, en la parte personal es donde estaban los principales issues. Y eso me llevó a estar investigando y tratar de entender qué elementos se ven mezclados cuando suceden este tipo de cosas. Y resulta que encontré un elemento en donde nosotros de facto, cuando nacemos, llegamos a un sistema. Nosotros nacemos, como dice uno de los filósofos contemporáneos que más admiro, Óscar Castro, nosotros nacemos en una legislatura permanente. Venimos a un mundo de leyes que no podemos cambiar. No importa con qué estado de ánimo te encuentres, no puedes ir en contra de la teoría de la gravedad. No importa cuántas operaciones te hagas, no puedes ir en contra de la teoría, de la ley, de la gravedad. Tarde que temprano esa ley, más temprano que tarde, va a ejercer ciertos elementos de presión en tu vida. Eso es en el aspecto de las leyes naturales. Pero también venimos y llegamos a una legislatura social. Entonces nosotros estamos dentro de un sistema que de forma personal el sistema no lo puedo cambiar, por lo menos no de manera directa. Después encontramos que dentro de estos esquemas existe una realidad externa. Cada uno de nosotros, para poder sobrevivir, para poder cumplir un lugar en lo social, nos instalamos en un personaje. Unos juegan a ser abogados, otros juegan a ser empresarios, otros juegan a ser cantantes. Y adquirimos un rol. Y gracias a este rol podemos andar conviviendo en y con otras realidades. Y después tenemos una realidad interna o intrínseca, que es esa singularidad que cada uno contiene por el simple hecho de ser persona. La única forma de saber que está es cuando vemos los ojos de alguien. Adentro de ese personaje se encuentra alguien que trae una misión clarísima, que desafortunadamente y de manera cultural hemos tratado de hacerlo o de entenderlo de forma muy, muy compleja. Todo el mundo anda en búsqueda de su misión y la misión de ese ser interno es clarísima: simplemente evolucionar. Y no es evolucionar en lo que sabe hacer. Hay gente que nace inteligente, su chamba no es seguir creciendo esa inteligencia. En eso no va a haber reto porque le es fácil. Pero a lo mejor nació
con un problema emocional. Su chamba, entonces, es trascender ese tema emocional con la inteligencia con la que ella viene. Hay una frase espectacular que me encanta del señor Bill Gates que dice: se vale nacer pobre, pero no se vale morir pobre. Y no está hablando de dinero. El señor de lo que está hablando es de las riquezas con las que uno nace. Se vale nacer jodido emocionalmente, pero no se vale morir jodido emocionalmente. Se vale nacer estúpido, pero no se vale morir estúpido. Y en esta realidad intrínseca, todos traemos esa misión de evolucionar, de trascender esos elementos que nos cuesta trabajo. En teoría, esto se entiende, y en teoría, esto pareciera que debería ser fácil. Y es aquí en donde este amigo del que hablé está atorado, como muchos de nosotros en algún momento nos hemos atorado. Esta realidad, esta parte de la realidad intrínseca tiene que utilizar a un personaje para, en conjunto con otros personajes, ir evolucionando y modificando los sistemas. Y es una necesidad personal. Explíquenme por qué. Me contrata una persona que de entrada tiene impresionantes éxitos económicos. A sus 30 años tiene prácticamente cubierto no nada más sus necesidades, sino mucho más e inclusive generacionalmente. Y la razón de vernos era por qué en el mejor año de mi vida empresarial es cuando más vacío y cuando más complicado en torno a mis objetivos personales internos, estoy encontrando momentos de vacío, estoy encontrando que ya nada me satisface. Y si mis proyectos no tienen que ver con dinero, siento que un proyecto no vale la pena. Es esa persona, es esta parte intrínseca que está pidiendo a gritos que este personaje no le estorbe. Este amigo del que hablaba en principio, grandes credenciales aquí, pero no estaba siguiendo lo que su naturaleza le pedía. Este es el gran dilema en las empresas. Nos contratan para resolver problemas objetivos que terminan siempre teniendo causas subjetivas. El modelo educativo comete un gran error al darle demasiado valor a la parte externa, al rol, al documento, al promedio. No importa si la persona está quebrada o no. No importa de dónde venga la persona. No importa qué traiga. Si cubre con esos mínimos, puede tener un título, puede tener un trabajo. 70% de nuestros jóvenes se encuentran hacinados en carreras económico-administrativas porque creemos que genera esto seguridad. No importa si el chico le interesa, le gusta, pero culturalmente el sistema le dice que hay que vivir y hay que trabajar. N cantidad de chicos entran a la universidad simplemente con el propósito de tener un título y trabajar, y al final se encuentran impresionantemente insatisfechos. ¿O qué les parece cuando tenemos que poner un RP en las empresas? Un sistema de atención a clientes, un sistema, se tiene el presupuesto, se tienen las áreas, pero si la gente no quiere, el sistema no entra. Y creemos que por el hecho de poner un sistema vamos a cambiar la realidad de la empresa. Los empresarios cometemos un grave error. Decimos que lo más importante es la gente y sin embargo tenemos en el traspatio, junto al baño, una pequeña área llamada recursos humanos. Todas nuestras estrategias están en cómo gano mercado. Todas nuestras estrategias están cómo minimizo costos, cómo crezco hacia afuera y contrato expertos hacia afuera. Y mis presupuestos de mis clientes internos siempre se manejan en los mínimos. Empresas de 1,000 empleados con presupuestos de 200 pesos para capacitación anual. Seguimos enfocados en la realidad externa, que cuando nos enfocamos en un empleado en su realidad interna y nos damos cuenta que es un ser humano con sueños, con miedos, con fantasías, con posibilidades, y vemos de qué manera el modelo, el sistema, le permite mejorar, trascender, evolucionar, ya no traemos un problema de sueldos necesariamente. No por duplicarle a alguien el sueldo quiere decir que le vamos a duplicar la felicidad.
Pero cuando a una persona la hacemos sentir humano, cuando a una persona le creamos un entorno humano, las cosas empiezan a cambiar. La gente se empieza a acomodar. Los grandes problemas en las empresas radican en las incomodidades intrínsecas, personales. Fíjense, alguien roto emocionalmente, alguien que de entrada lo ponemos a liderar cuando ha sido incapaz de liderarse a sí mismo y le damos un rol en el sistema. Esta persona se sube a un ladrillo y se pierde. Pero hablemos de la realidad empresarial cuando están atorados en la parte externa. Empresas pobres, empresarios ricos, donde es importante tener los 15, los 20, los 30 relojes. Como político, si no llego con una horda de 10, 20, 30 personas, me identifican como un mal político, no importa lo corrupto que pueda ser, pero debo de llegar empoderado. Estamos perdidos en los roles, estamos perdiendo a nuestra juventud en los roles, estamos perdiendo lo más valioso que tienen las empresas en los roles. Las empresas nacieron para la guerra. El problema más grande es cuando la guerra se junta con la revolución. Y la revolución en las empresas se genera a través de los choques intrínsecos entre de entrada nuestros equipos directivos, en la insanidad que la cabeza pueda tener. Porque lo que valore la cabeza se volverá cultura el día de mañana en la empresa. Por encima de cualquier cosa que queramos hablar de una empresa, lo más importante y que solamente el director general salvaguarda es el tema de cultura. Y hablar de cultura es hablar del incremento de los valores intrínsecos. Cuando verdaderamente vamos más allá de ayudar a satisfacer necesidades físicas, necesidades tangibles, y empezamos de alguna manera a resolver necesidades intangibles, la empresa empieza a girar en un sentido mucho más evolutivo, con el resultado productivo, con el resultado en retención. Pero muchas veces nos quedamos atorados en los roles, nos quedamos atorados en los papeles importantes, en lo temporal. No importa que tengas 15 relojes, solamente, bueno, por moda puedes traer uno. No sé cómo te verías con tus 15. No importa que tengas 15 coches, solo puedes manejar uno. Pero en eso nos perdemos como empresarios. Rentabilidad ante todo. Rentabilidad, la rentabilidad es un efecto. Vayámonos a las causas. Y la única causa de la rentabilidad es gente sana en la empresa. Pero para tener gente sana en la empresa también tenemos que tener empresas sanas. Urge cambiar los modelos. Estamos entrando a una era impresionantemente abundante en posibilidades. Nunca como hoy tenemos tantas posibilidades en lo médico, en el comercio. Nunca como hoy hemos tenido tantas oportunidades para aprender. Hoy las generaciones pueden saber más a sus 16 años que nosotros a nuestros 50 años. Con la cantidad de exposición que tiene el conocimiento. Hemos evolucionado en las técnicas como nunca en la historia de la humanidad. Pero seguimos atorados en dilemas de la Edad Media, en temas de desarrollo humano y en temas de crecimiento personal. Seguimos atorados en temas de corrupción porque nos hemos acostumbrado a ser una sociedad que le encanta llegar al más por el camino del menos. ¿Cuántos empresarios exitosos no hay que lo único que saben hacer es saber a quién billetear? Y que a la hora de que entran con su modelo de negocios, no hay forma de soportarlo, porque solamente sabían relacionar. Y a lo mejor ese contrato es del sector médico. Y a lo mejor está tan mal hecho el modelo, pero supieron con quién entrar, que en el mes de octubre se agota el insumo necesario para ese hospital. Señor, usted tiene cáncer. Su siguiente cita la tiene en 4 meses. En esa inmundicia llegamos a caer por el tema de los roles, por querer ahorrar y por querer tener el suficiente capital para el día de mañana ser atendidos en el mejor hospital privado.
¿Cuántas fortunas no se hacen exclusivamente para ser atendido al final en el mejor hospital privado? ¿Y de qué sirvió la empresa? ¿Y de qué sirvió el talento? ¿Y de qué sirvió la singularidad de quien de entrada es capaz de concentrar a gente para venderles una idea? ¿De qué sirvió todo lo que su naturaleza le dio si el personaje le estorba por problemas emocionales? Es por ello que la principal obligación de quien se quiera considerar para dirigir algo es su sanidad personal. ¿Cuántas veces no le regalamos el puesto a un gerente que ha sabido hacer su trabajo y lo nombramos director? 6 meses después, 1 año después lo queremos correr. Salió muy mal Agustín, no jalado como director. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicaste para transicionar la gerencia a la dirección? ¿Cómo? Pues a ver, hicimos una reunioncita, brindamos, lo nombramos director el viernes y para el lunes el amigo ya era director. No tienes un director, tienes un gerente que está dirigiendo. Este amigo ahora va a tener una posición donde la relación con el otro se vuelve fundamental, donde otro tipo de competencias van a entrar al juego y una de ellas es el liderazgo, pero nadie puede dirigir afuera lo que no puede dirigir adentro. Las empresas deberíamos invertir mucho más en el desarrollo de liderazgos desde la parte interior. Urge el retorno a las empresas de sociólogos, de psicólogos, de humanistas. Estamos llenos de MBAs, estamos llenos de gente técnica, estamos llenos de gente que sabe medir el número, que sabe operar la máquina, pero con una incapacidad para atender el puente necesario a la productividad, que es la empatía. Si queremos reinventarnos, si queremos evolucionar, regresemos a los básicos que se nos ha dictado en las escuelas año tras año. Conócete a ti mismo y atrévete a cambiar, porque vienes aquí a evolucionar. Si me voy al plano más material, la vida está de la fregada. Naces, creces, te reproduces y mueres. El ser humano tiene una variable adicional, la variable de la trascendencia, y no se trasciende lo externo y no se trasciende el sistema, se trascienden las variables internas. ¿Qué sucede cuando alguien se trabaja, cuando alguien se sigue preparando y se sigue evolucionando? ¿Cuántas parejas no hay a punto de romper porque los dos se encuentran arrinconados sabiendo que están mal, incapaces de ir a una terapia porque, ¿qué dirán? Porque el que está mal es el de enfrente. ¿Cuántos hijos hemos fregado por meterlos en las mejores escuelas y los abandonamos completamente bajo el argumento de ya es adolescente y ya no me necesita tanto, que es justamente cuando un hijo más nos necesita? Llegamos y tundimos de trancazos a un director porque no alcanzó sus resultados sin antes preguntarle cómo estás, cómo estuvo tu fin de semana. En una de esas no nos ha dicho que lleva 2 semanas o 1 mes su mamá en el hospital, y de entrada como persona en ese momento está pasando un mal momento, y aparte súmale que no se alcanzaron los resultados. Traemos una desconexión entre personas impresionante. La tecnología nos dijeron que iba a servir para conectarnos más. Es tristísimo ir a un restaurante y ver a la abuela que la acaban de sacar del asilo para llevarla a comer el día de su cumpleaños y todo el mundo con su celular, comunicándose. No nos perdamos, queridos amigos. La tecnología es un medio, la empatía es el fin. La empatía es un medio para la felicidad, tenerla como un fin. Necesitamos reformular nuestras empresas en torno a la variable más importante que tenemos, que no es el capital, son las personas. Y el cliente más importante es el interno, porque con un cliente sano voy a atraer muchos clientes externos increíblemente importantes. Una propuesta de trabajo inteligente es trabajar desde lo intrínseco para que el rol, cualquiera que ésta sea, sirva en la evolución de esta persona. Un director financiero sano, intrínsecamente, dará mucho más valor en el rol que ha decidido tomar en la empresa. Pero ahora, aquí viene la parte más interesante y la más impactante. Queremos cambiar el mundo. Lo primero que te pido es, empieza por ti, no estorbándole. Segundo punto, queremos cambiar el sistema. Urge que se cambien los sistemas.
pero no se puede si no tenemos lo mínimo. A los gobiernos no llegan los más inteligentes ni los meritocráticos, sino los más audaces en arrastrar más gente. ¿Y por qué como sociedad lo permitimos? ¿Por qué en nuestras empresas necesitamos cumplir un patrón? ¿Y por qué en la política no? ¿Por qué la política no puede tener un perfil mínimo para poder atender un mandato? Para terminar, cuando atiendo la variable intrínseca y tiene un impacto en lo externo, los roles empiezan a jugar en positivo. Y el conjunto de personas que empiezan a liderar por conjunto terminan cambiando los sistemas. Solos, imposible cambiar un sistema. Cuando se comparte una variable de valor y los roles que hemos asumido socialmente sirven para ese propósito, los sistemas pueden cambiar. Y insistiré hasta el último de mis días que uno de los mejores vehículos para hacer esto es la empresa, son las cámaras. Venzamos el ego, que es el principal enemigo para el liderazgo, y en verdad las realidades pueden cambiar. Muchas gracias.